Aleluya. En el capítulo 3, la Biblia habla en varias ocasiones acerca de la palabra herejía o acerca de las herejías, pero quiero que vea a Tito en el capítulo 3, por favor. ¿Lo tiene? Amén. Dice en el verso 10, mire eso. Mire esa palabra poderosa. Al hombre que cause, ¿qué? Divisiones. Después de una y otra amonestación. Voy a leerlo otra vez. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, va a desecharlo. En Tito capítulo 3, en el verso 10, dice de la persona herética. Eso es una versión. Porque una enseñanza mala va a causar divisiones entre el pueblo. Va a poner en contra al pueblo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso es que Tito 3:10 dice, de la persona herética, o sea, de la persona que cause divisiones, después de 2 amonestaciones, dice el apóstol, le dice al hombre que había puesto ahí en la iglesia, hay que apartarse de tal persona. Porque muchas veces se le corrige y se le dice, no es correcto lo que está enseñando, no es correcto lo que... Y eso es lo que sucede. ¿Sabe lo que hace la gente? Se sale de la iglesia, se va y funda otra iglesia. ¿Me estoy explicando? Entonces hay que tener mucho cuidado. Específicamente, y esto se hace mucho énfasis entre los que predicamos, hermano. Esto no es solamente el que enseña. Al otro día un hermano hablaba y decía, yo creo que la carga está sobre el maestro. Y yo decía, ¿por qué? Que los predicadores no, porque el predicador predica, me dice, no confían en mucho que está con profundidad, pero el maestro sí. Escúcheme esto, hermano. El detalle está que los dos están enseñando la palabra de Dios. Si la está enseñando mal, está enseñando mal. Por eso el predicador, como el que enseña, como el que predica, tiene que tener cuidado. Porque si no, puede ser que esté enseñando cosas que no van acorde a la palabra de Dios y se vuelve... Ante la mano los herejes, reprendo la herejía, hermano, nombre eso. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener es, mire, tener cuidado con lo que hablamos de la palabra de Dios. Se ha hablado, estábamos hablando el viernes, se habla de tanta situación acerca de escudriñar la palabra. Si muchas veces lo que necesitamos, no repetir lo que escuchamos en internet, sino que escudriñar la palabra. No repetir lo que vimos allá por la televisión, que quizás no estaba acorde a la palabra de Dios, sino que ir a la palabra. Eso es lo que necesitamos muchas veces. Pero como muchas veces somos argancitos y no vamos a la palabra de Dios, pero hermanos y hermanas, necesitamos enfocarnos en la palabra del Señor. Así que le queda claro que es una herejía, ¿verdad? ¿Sí? Ya ahora sí. Una herejía es una persona o un hereje, alguien que enseña algo erróneamente en cuanto a la palabra, pero que se mantiene en el error. Se mantiene ahí insistiendo y dice, es así. Pero no, hermano, aquí dice otra cosa. No, es así. Pero la Biblia dice otra cosa. No, es que así es. Esa persona cae en el punto de hereje. Eso hay que tener mucho cuidado. Y apostasía. ¿Ha escuchado la palabra apostasía? Ya con estas clases ustedes hemos estado tanto hablando de la apostasía. Ya hasta parece que es su pariente. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? ¿Cómo? Apostatar contra la verdad. ¿Pero qué es apostatar? Enseñar una doctrina errónea, contraria, apartarse, negar la verdad, negar la fe. Vamos ahí, hermano. Pero mire, esto me interesa, hermano. Porque hemos estado hablando ¿cuántos domingos? Y hasta la fecha no nos queda claro por lo menos una palabra. No, sí, ¿verdad? Digo, a la mayoría. No, gloria a Dios. Es por eso que estamos acá, para aprender. Es por eso que estamos acá, para edificarnos, ¿correcto? Pero entonces, no, hermano, yo quiero que usted muestre el interés debido a algo. Usted no sabe lo valioso que es aprender sobre estos temas, específicamente en el tiempo que estamos viviendo. Esto es muy importante que yo hablo a veces con mi mamá y yo digo, pero aquí la gente, las redes sociales se vuelven una plataforma de enseñanza doctrinales. Y cualquiera quiere enseñar doctrina ahí. Cualquiera. No le dan la oportunidad ahí porque es un rebelde en el púlpito.
Pero como ahí no le dicen nada, ahí lo enseña. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso, con lo que escuchamos, con lo que estamos viendo, por favor. En cuanto a la apostasía, recuerde lo que hemos mencionado, es el abandono, el retiro de la fe, pero de la fe cristiana por parte de alguien que la profesaba anteriormente. Si yo no profesaba la fe, ¿de qué me voy a retirar? Pero si yo la profesaba, entonces sí me retiro de alguien, de la fe que profesaba anteriormente. Es el abandono, el retiro de la fe de lo que alguien antes profesaba. En el lenguaje bíblico, escúcheme esto, se puede describir la apostasía como un volver atrás y no seguir a Jesús. Vea lo que dice Juan 6:66. Poderoso el versículo 6:66. Gloria al Señor. No le tenga miedo al 6:66, repréndalo. Este es 6:66. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6, en el verso 66. Desde entonces, muchos de qué? Escuche eso, no está hablando el pueblo común. Y cuando la palabra dice algo es porque hace énfasis. Escúcheme atrás. ¿Muchos de quién? No era cualquier persona que llegó nomás a saludar a Jesús y dijo, si te veo no me acuerdo. Era uno de sus. Y desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás. ¿Y qué pasó? Y ya no andaban. Entonces en el lenguaje bíblico se puede describir la apostasía como un volver atrás y no seguir a Jesús. Le seguían antes, andaban con él, pero ahora no más. Honestamente, yo le quiero decir, hermano, yo quiero asegurar de que ninguno de nosotros tenga esa idea de que seguir a Jesús y de repente volver atrás. Que Dios nos guarde de tal cosa. En el nombre de Jesucristo. Que sea Dios guardándonos de tal situación. Si hemos decidido seguirle, ¿verdad? Vamos a seguirle hasta el final. He decidido. I decided to follow Jesus. He decidido seguir a Cristo. Yo lo he escuchado en versión tranquila también, así que usted no se me emocione porque usted está acostumbrado al tum-tum. Yo también lo he escuchado suave, así que mire esto. Tenga cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque gente que seguía a Jesús en un momento dado ya no le siguió. Y hablamos muchas veces de lo que es la sana doctrina. ¿Ha escuchado la palabra sana doctrina? Es que no la he escuchado, la palabra está en la palabra. Digo, esa frase está en la palabra. Vamos ahí. Dice Timoteo, vaya conmigo Timoteo, por favor, primera Timoteo. ¿Por qué quiero tocar esto? Porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Primera carta de Timoteo. Dice en el capítulo 1, verso 10. Y dice en el verso 9, pero no es el punto que, ¿verdad?, para quién es la palabra, sino quiero resaltar lo que menciona allí. Porque la palabra del verso 9 dice para los tipos de personas que es referentes, profanos, parricidas, matricidas, para los homicidas. Y dice el 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se oponga. Para cuantos se opongan. Y dice en 2 Timoteo 4, vaya conmigo a 2 Timoteo 4. Aleluya. Dice la palabra del Señor 4, verso 3. 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no van a tolerar la sana doctrina. Van a decir, no me gusta más esa enseñanza. Prefiero esta. Prefiero aquella. No, esa enseñanza de que hay que orar, no, ya eso de enseñanza que hay que ayunar, no, ya Jesús lo hizo todo.
Usted está conmigo, ¿verdad? Entonces vendrá el tiempo donde no van a sufrir, no van a tolerar la sana enseñanza. Y estamos en esos tiempos. Vivimos esos tiempos. ¿Es eso la importancia de lo que tenemos que tener cuidado de estos tiempos, hermano? Entonces, en cuanto a la sana doctrina, escuche esto, hay un cuerpo de verdades doctrinales que deben ser aceptadas y guardadas por los creyentes. El pastor mencionaba la anterioridad, hace como 2 domingos sobre esto. Yo le daba también una idea de algunas enseñanzas que no lo continué. El pastor las mencionó. Entonces la sana doctrina, escúcheme esto, la sana doctrina es el antídoto, la medicina que se requiere para poder estar libre de la influencia de las doctrinas erróneas que propagan los falsos maestros. Pero si yo no tengo sana doctrina, entonces va a ser fácil adoptar cualquier doctrina. Si yo no tengo la sana doctrina guardada en mi corazón, la sana enseñanza en mí, va a ser fácil para mí agarrar cualquier cosa que me quieran enseñar en la calle. Pero cuando yo tengo la sana doctrina conmigo, yo me voy a fajar con la persona y le voy a decir, no es así, la palabra de Dios dice otra cosa. No voy a pelear, no quiero que malentienda, pero voy a defender la fe. ¿Me explico? Entonces, porque la sana doctrina tenemos, hermanos, que atesorarla, porque estamos en el tiempo donde no se aprecia, donde no se tolera, donde no se vendrán tiempos donde no van a sufrir la sana doctrina, sino que van a hacer otras cosas, lo mencionan ahí. Y hemos mencionado sobre algunas de las verdades, y quiero hablar sobre una cosa, hermano. Un apóstata, mencionábamos, en cuanto a la sana doctrina lo dejamos ahí, pero un apóstata mencionábamos que una persona descarriada. Le voy a decir por qué. Uno que abandonó la fe en Cristo es uno que ya no tiene comunión con el cuerpo de Cristo, ya sea para vivir como si Dios no existiera o para adoptar otra religión. Y quiero decirle algo, mire esto, la apostasía es el renunciamiento voluntario. Nadie lo fuerza, nadie lo forza, nadie lo saca a la fuerza. La persona toma la decisión voluntariamente de abandonar la fe. Nadie lo forzó a hacerlo. Entonces el renunciamiento voluntario a la fe en Cristo, hecho por alguien que ya lo mencionábamos, y el apóstata abandona la fe mientras, escuche esto, el apóstata abandona la fe mientras que el hereje sigue profesando la fe. ¿Me escuchó? El apóstata totalmente dice, ya no más. Ya no sigo a Jesucristo. Pero el hereje sigue persistiendo en enseñar algunas falsas enseñanzas. Usted está conmigo, ¿verdad? Y es ahí la diferencia entre un apóstata y una persona hereje. Y entonces cuando hubo la reforma, la palabra correcta, reforma, como le han llamado los estudiosos, entonces la iglesia tradicional llamaba a los reformadores, ¿cómo les llamaba? Herejes. ¿Por qué? No eran porque lo eran, era porque se oponían a las enseñanzas de la religión tradicional. Y ellos no tenían la enseñanza acorde a la palabra. Entonces realmente no lo eran, pero le llamaban. Porque lo que tiene que ver con esta situación de hereje es alguien que persiste en una enseñanza, pero es una enseñanza errónea en cuanto a la verdad bíblica, no en cuanto a cualquier cosa que me invente yo. Nada que ver. Entonces estamos diciendo que el apóstata abandona la fe, ¿correcto? Mientras que el hereje continúa profesando la fe, pero adopta una interpretación contraria a la enseñanza de la iglesia, acorde a la palabra. Porque la iglesia puede enseñar cualquier cosa, pero si no está acorde a la palabra también está equivocado. Y eso es lo que estamos hablando. Herejía significa cualquier doctrina o creencia que, escuche esto, está en oposición con las pautas de verdad reconocidas y generalmente aceptadas en el cristianismo, acorde a la palabra de Dios, acorde a la palabra de Dios. Entonces es algo que yo me opongo a lo que la Biblia enseña. Mencióneme alguna herejía. Mencióneme alguna herejía. Bautismo de los niños, que Jesucristo se casó. El purgatorio. ¿Usted está conmigo? Algo otra cosa que usted ha escuchado que en la Biblia no está, pero que la gente dice, no, esto es así. Dios así lo estableció.
la adoración a los santos, a los muertos diríamos, ¿verdad? Siendo más exactamente a los santos. El limbo que es un sinónimo de purgatorio por ahí. Y hay muchas cosas. Y escuchen esto, cuando hacemos énfasis en cuanto a lo tradicional, pero el problema hoy en día es que hay muchas iglesias que se llaman evangélicas, que creen en la palabra, que dicen creer en la palabra de Dios, pero están enseñando cosas que no son bíblicas y las mantienen como cosas bíblicas. Ese es un problema. Y hay que tener mucho cuidado. Y allí nosotros no tenemos un problema con la tradición, porque de allí es donde salimos. El problema un día con el que se llama cristiano. ¿Soy claro? Y cree que se puede vivir de una manera equivocada, o cree que se puede estar enseñando cosas que no son correctas. Ese es el problema. Entonces, significa cualquier doctrina o creencia que está, mire, o que toma una posición en cuanto a las enseñanzas bíblicas generalmente aceptadas por los cristianos. Y eso, hermano, se refiere a las enseñanzas que aparte se contradicen el cristianismo. Es la negación de una doctrina. Escuche esto. La negación de una doctrina definida de la fe cristiana. Yo quiero hacer énfasis en esto porque a veces tocamos en cuanto a la secta, tocamos algunos detalles. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado de la famosa luz del mundo? ¿Alguien ha escuchado la luz del mundo? No lo que la Biblia dice, lo que esa iglesia enseña. La Biblia dice que somos la luz del mundo. La Biblia dice que Jesucristo es la luz del mundo, correcto. Pero hay una iglesia que se llama la luz del mundo. Y usted sabe que esa iglesia cree que no se puede salvar si no es a través del apóstol Joaquín. Y le dan adoración porque representa a Cristo en la tierra, dicen ellos. Y lo igualan a Jesucristo. El problema no es que lo hagan. El problema es que se llaman cristianos. Ese es el problema. Por supuesto. Y son heréticos. Entonces, no vamos a tocar el tema de la secta, pero el punto está que la secta se caracteriza por practicar la herejía. Porque estamos haciendo la diferencia entre apostasía y herejía, ¿verdad? Y entonces ellos se caracterizan por tener herejía. Por eso es que en aquel tiempo la Reforma también a las personas que se desligaban de la tradición, de la religión tradicional, le llamaban también sectas. Porque los consideraban herejes y consideraban con sectas, pero no había tal cosa. Ahora, hermano, es la negación de una doctrina definida de la fe cristiana. Usted no se salva a través de un hombre, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Usted le queda claro en eso? Usted se salva a través del sacrificio que Jesucristo hizo, ¿correcto? Entonces, de por medio de la sangre que Él derramó. Entonces, mire, la negación de una doctrina definida de la fe cristiana. Mencióneme, y ya hablábamos el otro día. Mire, una de las doctrinas definidas de la fe cristiana es la Trinidad. No, aquí parece que es Jesús solo hay acá. Una de las doctrinas definidas en la Biblia es la Trinidad, amén. No, ya, menos Jesús solo, gloria a Dios. Una de las doctrinas definidas de la Biblia es la Trinidad. Ahí sí, ya no es Jesús solo, gloria a Dios. Entonces hay que tener cuidado porque en estas cosas se detalla esto, hermano. Es la negación de una doctrina definida de la fe cristiana. La divinidad de Cristo. A veces la gente niega esto. El problema no es que el mundano lo niegue. El problema es que el que se llama cristiano niegue una de estas doctrinas fundamentales. Ese es el problema. La expiación, por ejemplo. Ya hablamos eso de la expiación. Nosotros nos salvamos por el sacrificio de Él, ¿correcto? Un apóstata no es necesariamente un hereje. Porque hablamos de la apostasía moral, ¿verdad? Aquel que se apartó de la iglesia sigue creyendo, pero está en pecado. Y dice, bueno, voy a volver a la iglesia cuando Dios me llame. Y Dios lo está llamando todos los días. Y cuando siente en mi corazón voy a ir a la iglesia. Y el corazón está duro, ¿qué va a sentir? Está duro. El corazón se ha endurecido. Son frases que a ver dónde se las inventaron.
pero no lo aprendieron de la palabra del Señor. Pero lo que quiero decir es, un apóstata no es necesariamente un hereje, porque un apóstata puede ser aquel que solo abandonó la iglesia, también se cataloga como apóstata. Pero un hereje es necesariamente una persona que es hereje totalmente, él sí automáticamente se vuelve un apóstata. Mire esto, si una persona que se llamó cristiano anteriormente adopta una enseñanza errónea de la palabra, automáticamente se convierte en un hereje y automáticamente se vuelve un apóstata. Niega la fe que profesaba antes y está adoptando una enseñanza equivocada, se volvió en un hereje. Va conmigo, ¿verdad? Ahora, no toda doctrina tiene el mismo valor. Escuche esto y usted dice, cuidado. Hay unas doctrinas que son centrales, pero otras que son así alrededor de ellas. Quiero aclarar esto. Pero esto por lo general, por ejemplo, no suponen un peligro para la salvación del individuo. Por ejemplo, hay una doctrina, por ejemplo, de los dones. Vamos a hablar sobre eso. No voy a hablar, solo voy a mencionarlo. Algunos creen que la cesación de los dones, otros creen en la continuidad. Nosotros creemos en la continuidad de los dones, ¿correcto? Pero si alguna persona cree que los dones, verdad, por alguna razón no los practica, eso no quiere decir que si cree en Jesucristo no es salvo. Él es salvo. Él es salvo. Ahora, si alguien cree que hay que aplaudir, no hay que aplaudir. La Biblia dice que hay que aplaudir, pero aplauda o no aplauda. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Usted es salvo. Estamos hablando, pero estamos hablando de doctrinas que sí son un detalle fundamental para la salvación, que usted tiene que creerla sí o no. Y lo voy a adelantarme un poquito. Por ejemplo, una herejía es afirmar que el infierno no existe. ¿Me escuchó? Una herejía es afirmar que el infierno no existe. Entonces, ahora decíamos eso. Hermano, ¿ha escuchado decir la gente liberal? ¿Qué es una persona liberal? ¿El que se corta el pelo? Algunos van a decir, sí, hermano, es un liberal, es pecador, el infierno lo espera, gloria a Dios. ¿Qué es una persona liberal? Porque tiene que hacer la diferencia y eso es lo que queremos hablar acá. Apostasía, herejía, liberalismo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Usted ha escuchado aquella frase, la apostasía entró a las iglesias? Haciendo alusión a que una luz alumbra. Eso es liberalismo, no es apostasía. ¿Usted me está escuchando, iglesia? Haciendo alusión que a un drama entró a la iglesia. Eso no es apostasía. Yo quiero que las cosas nos queden claras. Ya hablamos que apostasía es negar la fe, negar alguna doctrina fundamental, apartarse, dejar a Cristo. ¿Sí me explico? Yo quiero que eso seamos claros y que no confundan lo uno con lo otro. Ahora, los liberales, desde el punto de vista teológico, en este tipo de teología que afirma la libertad de cuestionar supuestas, escuche esto, supuestas autoridades o principios de autoridad y que evita todo tipo de restricciones o limitaciones. Generalmente los liberales son muy críticos del cristianismo, ya le voy a mencionar. Y mire esto, adoptan una interpretación contraria a la enseñanza de la iglesia. No es una herejía, le voy a enseñar. Herejía es adoptar una interpretación contraria a la enseñanza fundamental de la iglesia. Ya le voy a decir algo, del cristianismo. Y eso es lo que le decía, afirmar que el infierno no existe es una herejía. Entonces, cuando escuchamos que la apostasía está metida en las iglesias, no tiene coherencia, puesto que la apostasía se reconoce como, en la Biblia, como el abandono de la fe. No como un ambiente mundano que se quiere meter en la iglesia. Una cosa es que el ambiente mundano se quiera meter en la iglesia. Exactamente. Y otra cosa es que la apostasía se mete en la iglesia. Apostasía está negando a la fe. Y el ambiente mundano está mezclando las cosas de la sagrada con lo que es profano. Y eso hay que tener cuidado. Y allí el liberalismo donde entra. Pero nosotros ni vamos a entrar en la apostasía, ni vamos a entrar en el liberalismo. Me dice amén. Mucho menos en la herejía. No vamos a mantener la palabra del Señor. Amén. Es eso, hermano, es eso. Ahora, hay algunos detalles. La iglesia fiel está frente a una apostasía, ¿sí o no? Eso es una realidad. La iglesia fiel está frente a una apostasía que se está viviendo alrededor del mundo. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, siempre habrá algo que está exactamente erróneo, acorde a la palabra de Dios, o siempre habrá gente
que abandonó la fe. Que de repente dice, ya no vuelvo a la iglesia. Me voy de la iglesia. ¿Y por qué se va, hermano? Porque me da la gana. Se va a la iglesia. No, tiene problemas. Ese es el detalle. Lo que pasa es que no reconoce. Sí, no reconoce. Eso es claro. Pero por razones, ¿verdad? Algo de razones se anda a la iglesia. Y no quiero mencionar porque no es el tema en este momento, pero abandona la iglesia, abandona a Cristo. Y hay gente que dice, ya no creo en Cristo, soy musulmán. ¿Y usted cree que esto es broma? Vea los documentales de gente que se llamaba cristiana, adoptó el musulmanismo. Véalo. Gente que se llamó cristiana, adoptó se me olvidó ya, los que no creen en Dios. Los ateos. Gente que decía predicar la palabra. Y ustedes saben, hemos visto muchas veces en la clase, gente que decía profesar la palabra, de repente dice, no, yo soy ateo. No creo más en ninguna deidad. Y ese es el detalle. Totalmente negaron la fe. Entonces y usted se va a topar con este tipo de personas. Por supuesto que sí. En la iglesia fiel, entonces la iglesia fiel está frente a una gran apostasía. Esa es la realidad. Entonces es mucho más de lo que se ve y se dice. Este es el detalle. Nosotros lo estamos anunciando acá. Lo hablamos. Pero es mucho más de lo que se está hablando, hermano. Cuando la gente que se dedica a los estudios de estos detalles se da cuenta de cómo está influenciado la situación hoy en día en el mundo sobre la situación de la apostasía. Y hay algo, hermano, según las Sagradas Escrituras, escúcheme esto. Vea lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Según las Sagradas Escrituras sabemos que esta situación irá cada vez de mal en peor. No voy a tocar, solo voy a leerlo porque este tema lo van a tocar después alguien. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuche eso, hermano. Esta situación irá cada vez de mal en peor antes que pueda tener lugar el arrebatamiento de la iglesia y aparezca este individuo. Antes de eso se va a poner seria la situación. Usted ve por qué nos interesa a nosotros, por qué está interesado el hombre que Dios ha puesto, la mujer que Dios ha puesto enfrente de la congregación. Ve, porque esta cosa no va a mejorar. Esta situación se pone complicada, entonces necesitamos estar alertas, principalmente empapados de la palabra de Dios. Y esto es un ejemplo que se pone, ¿verdad? La gente que maneja dinero, estudia tanto los originales que al ver uno falso, con solo verlo, no necesita ni pasar el counterfeit pen, algo así se llama, ¿verdad? Yo lo uso a cada rato ahí, porque es necesario, porque si no, si le pasan un falso, usted lo paga. Así que mejor tener ese counterfeit pen. Es mejor tenerlo. Entonces lo que le quiero decir es que la gente que juega dinero agarra y dice falso, ni lo mira. Entonces para poder diagnosticar, para poder notar algo que está errado y equivocado, necesitamos estar empapados de la palabra del Señor. ¿Usted está conmigo, iglesia? Porque es necesario hacerlo, si no te lo va a decir. Yo creo que es como está enseñando el hermano que el limbo sí existe. No es así. Necesita estar empapado de la palabra del Señor, porque las cosas se van a poner más peores. Entre tanto, la iglesia de Cristo tiene que seguir predicando sin descanso. Sin descanso. Y no solamente eso, vea lo que Judas dice. Y combatiendo con denuedo. Vea lo que dice Judas capítulo 3, por favor. No le tenga miedo, hermano. ¿Por qué le tenemos miedo a alguien si tenemos la verdad? Esas no podamos, no tenemos la verdad. ¿Por qué le va a tener miedo a aquel que viene con otra enseñanza? Posiblemente no tengamos la capacidad grande, la habilidad como la gente que se dedica a esto, hermano, pero usted tiene la verdad.
Simplemente recite la verdad y eso le va a salvar, eso le va a dar crédito. Dice Judas en el versículo que yo le voy a decir en este momento. ¿Lo tiene Judas? Si yo le pregunto dónde está Judas, usted me va a responder en el cielo. Porque Judas está en el cielo, hermano. El libro de Judas está antes de Apocalipsis. Dice en el versículo 3, mire, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, dice, acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entre tanto, la iglesia de Cristo tiene que seguir predicando. No nos vamos a quedar callados. Escúcheme, predicadores, usted que ha sido llamado a predicar. Yo quiero aclarar esto porque a veces lo hemos hablado. Hay gente que ha sido llamada a predicar desde los púlpitos, pero hay gente que ha sido llamada a predicar y predica en la calle, y le predica al vecino y al compañero de trabajo. En otras palabras, que tenemos que predicar, tanto sea aquí enfrente como allá afuera, ¿verdad? Entonces, entre tanto, la iglesia de Cristo tiene que seguir predicando y combatiendo con denuedo. Dice que contendáis ardientemente por la fe. Vamos a contender ardientemente, hermano. Entonces tengo que agarrarme a golpes. No tiene que hacerlo. Está diciendo que defienda lo que cree, que defienda la palabra específicamente, ¿verdad? Usted no puede creer muchas cosas. Defienda la palabra, defienda lo que la Biblia enseña, defienda lo que la Biblia habla. Hermano, no tenga miedo. Es cierto que hay gente muy preparada por ahí en sus enseñanzas y en doctrina y en su todo, pero simplemente defienda la palabra. Y sabe una de las cosas, y en una de las clases que teníamos, hicimos un proyecto, y los que aceptaron el reto, era este: usted va a buscar a una persona de esa religión, secta, lo que sea, y usted va a dialogar con él y va a tratar de exponerle todo lo que usted pueda. No vaya a salir convertido al otro lado, porque así perdimos sea serio. ¿De qué me sirve lo que le enseñé? Tiene que ponerse firme, grabar un video y traerlo y darle. Y una de las personas, cuando le tocó con esta situación de la luz del mundo, ella comentaba, y ella me dice, una hermana me decía, yo salí de la luz del mundo. Entonces, ¿quién mejor no, dije yo, para ir y aceptar el reto con alguien de la luz del mundo? Si conoce un poco las doctrinas, y nueva en el cristianismo, pero se animó en el nombre de Jesucristo. Y nos contaba en la clase. Dice, hermano, cuando me senté, la invité a comer, me dijo, a una de las hermanas de las que sirve ahí. Qué bueno, a comer, a mí me hubiera invitado, gloria a Dios. Pero mire, y dice ¿por qué ustedes dicen que por medio de Joaquín tienen que salvarse? ¿Por qué por medio del apóstol Joaquín? Y la Biblia dice que por medio de Jesucristo. ¿Ve qué sencillo es? Y la señora dice que le dio un disparate por ahí que ni se encontró que responderle, y le dijo, espérate, te voy a llamar al líder. Y le dice, no, explíqueme usted. ¿Sí me explico? Porque muchas veces son cosas sencillas. Parecen que la gente lo pone complicado. No, iglesia, si la Biblia muchas veces es claro lo que dice. Entonces no tenemos que ir a buscar en el griego, ni en el hebreo, ni en el arameo. Lo que tiene que hacer es leer la Biblia. Eso es lo que tiene que hacer. No tiene que vaya, estudie, hermano. No quiero decir que yo digo que no estudie. Vaya, indague, compre diccionario, indague, haga la palabra del Señor, por supuesto que sí. Pero para defender muchas veces algunas verdades que están a la luz así por encima en la palabra de Dios, no necesita meterse a la universidad cristiana. Vaya, estudie. Ya le dije. Lo que quiero decir es que vamos a contender ardientemente por la fe. Vamos a defender lo que la palabra del Señor dice. Amén. Quiero decirle aquí, Filipenses 1:27 dice esto. Mire, búsquelo conmigo. La iglesia tiene que asumir el rol que tiene, que debe, que ha sido encomendado. ¿Qué es lo que dice Filipenses capítulo 1? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros
o que esté ausente, oiga de vosotros que están como firmes, como un soldado. En un mismo espíritu, aleluya. Mire lo siguiente. Mire lo siguiente ahí. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces la iglesia tiene que asumir el rol. Combatir unánimes por la fe del evangelio. Esto es poderoso, hermano. Depender de Dios necesitamos. Y tenemos que posesionar la verdad bíblica. Vivir separado del pecado. Y vivir consecuente con lo que predicamos. ¿Correcto? Tenemos que vivir acorde a lo que hablamos, a lo que predicamos, específicamente en estos tiempos, ¿verdad? Donde la situación se complica porque cualquiera se llama predicador, cualquiera se llama maestro. Y la verdad, muchas veces la gente que enseña en las redes sociales ni se congrega, y mire esto lo serio, ni se sujeta al hombre o la mujer que Dios ha puesto enfrente. Y él está hablando de cosas extraordinarias ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, en serio, hermano. Ahora, resumimos esto. Recuerde lo que es la apostasía. Y lo que es liberalismo tiene que ver con lo que es lo mundano entrando a la congregación. Prácticas mundanas, ¿verdad? Es algo muy terrible, muy terrible. No vamos a meternos en lleno, solo es para que tuviéramos una idea. Y la apostasía, mencionamos esto y mencionamos lo que es la herejía. Yo voy a cerrar aquí, pero si usted tiene alguna pregunta, usted puede hacer la iglesia. Cuando usted hace una pregunta, usted puede levantar su mano en medio de la enseñanza. Ese es el objetivo de la clase. En medio de la prédica, ¿verdad? En el servicio general, no puede hacerlo, pero no es costumbre. Hay una dirección, me explico. Entonces no es que lo van a, cállese hermano y baje la mano. No lo va a hacer y no le va a decir hermano, en su debido tiempo yo se la voy a contestar, me explico. Y todo hay un orden. Pero aquí está diseñado así, para que usted levante su mano y decir, Carlos, what are you talking about? ¿Qué está hablando usted de herejía? Que yo no entendí ni la tilde más pequeña ahí. Puede entonces, si tiene alguna pregunta, puede hacerla. Si no, yo voy a dejar al pastor José Llanes en este momento. Hermana Francisca. No es hereje, ¿verdad? Gloria a Dios. No voy a entrar en detalles, solo quería hacer una diferencia. Ahorita entramos. El pastor mencionó de meter prácticas mundanas al desorden. Por ejemplo, iglesia. Le voy a poner un ejemplo. A veces hablamos esto con mi amada. Y a veces yo veo una iglesia, no he ido. Y yo he visto unos grupos tocando y esos peludos decreñados que son, Señor, ¿qué es eso? Y yo lo digo así porque son peludos, no le estoy faltando respeto, son peludos. ¿Y qué voy a hacer? Pelo acá y yo no sé qué. ¿Sí me explico? Usted está conmigo, ¿verdad? Y yo le digo, pero ese peludo decreñado, y este decreñado porque está decreñado. No le estoy faltando respeto, así está, no sé cómo se llama. Entonces, mire, cosas del mundo. No es que trae un mundano, sino que se está metiendo ese desorden. Y estamos hablando de esos liberalismos. Y el liberalismo, mire esto. Tiene que ver con el liberalismo. En cuanto a cómo nos paramos enfrente, no queremos meternos en cuanto a la vestimenta. No voy a entrar, por eso le dije que no vamos a entrar. Pero tiene que ver con la vestimenta también, hermano. Al otro día hablábamos con una señorita, me dice, I don't agree with you. Yo le decía, ¿de qué? Con la vestimenta. Yo qué culpa tengo de pararme enfrente, estábamos bromeando, pero de pararme enfrente me dice, y yo le digo, el problema es que sí tienes culpa, porque la palabra del Señor dice que tú haces tropezar a una persona. ¿Me explico? Entonces todo tiene su momento. Entonces cuidado con el liberalismo. Es eso, y el pastor lo enseña, es una cosa, ¿verdad? No los jóvenes. Yo vi una persona al otro día, predicador, y con el pantalón ceñido, pero le estoy hablando de ceñido que parecía, ¿verdad? Yo no sé si era el pantalón que usaban las mujeres o qué, pero ceñido. Y yo digo, ¿qué le pasó aquí? ¿Sí me explico? Hay que tener mucho cuidado con eso. El ambiente mundano. ¿Soy claro? Y el desorden.
Y podemos obviamente preparar un detalle sobre esa situación así más a profundidad, pero solo quería hacer la diferencia entre lo que es apostasía, herejía y liberalismo. Y hay muchas cosas que podemos mencionar. ¿Estoy claro? Así que alguna otra pregunta, si no, ¿verdad? Yo dejo a nuestro pastor en este momento. Adelante, comentario. Claro, claro. En- sí, correcto, es correcto. En cuanto a la definición, correcto, en algunos momentos el Señor lo llama, ¿verdad? Cayó de la gracia, pero si usted está usted está apartado, está alejado, usted está cayendo dentro de la apostasía. Es eso el detalle. Usted no leyó el versículo 666, se me grabó porque 666 de Juan. Que aquel tiempo muchos de los discípulos se apartaron y ya no le seguían. No dice que dejaron de creer. Y esa palabra de apartarse de él, esa palabra apostataron. Es eso. Pero en la otra situación estábamos hablando de la apostasía doctrinal, donde la gente niega una doctrina fundamental. ¿Soy claro? Pero claro que es poderoso eso, hermano. Por eso es tan interesante algo como acá. Estamos hablando cosas bíblicas y lo poderoso de estas cosas es que en nuestro tiempo lo estamos viviendo en gran manera. Es eso muy interesante. ¿Algo más que quiera aportar o preguntar? Si no, nuestro pastor va a quedar con nosotros. Pastor, inclusive si le quiere preguntar al pastor no hay problema. Usted sabe que él es el hombre que Dios ha puesto acá y tiene una respuesta con la ayuda del Señor. Qué bueno. Estamos felices, hermanos. La enseñanza es poderosa. La enseñanza es, miren cómo es la cosa, porque saben que mi voz es un poco abejita, le suben y ahí me matan. Pero quiero esta hermosa tarde, hermano, reconocer de que gracias a Dios que Dios nos abrió la venda de los ojos a la mayoría, a los que ya estamos acá, a los que se criaron en el Evangelio, gloria a Dios por ello. Pero exactamente la herejía, hermanos, ahí no son iglesias. Por ejemplo, Luz del Mundo es una secta completamente. Testigos de Jehová no creen en el infierno, son sectas. Una iglesia se conoce que es la que ha sido lavada a precio de sangre. Una iglesia purificada por la sangre del Cordero. Así que hay que contender con ellos, pero para eso hay que estudiar un poco. Un hereje es aquella persona que ya usted la escuchó bien definida ahí, de aquellos que mantienen una postura en contra de una verdad. Entonces el catolicismo romano creyó que tenía la verdad con los 25 tesis que le clavó Martín Lutero, que eran herejías completamente, y según ellos estaban correctamente caminando y todavía mantienen el bautismo de los niños, que eso no está en la palabra de Dios. Entonces eso es una herejía. Y todos los que no creían en ello, para ellos eran herejes, donde los herejes son ellos, y todavía lo mantienen. El rezar por los muertos, otra herejía completamente, hermano, no está en la palabra eso. O sea, son herejías que hay que hablarlas, porque muchas veces viene la gente que son amigos, hay que explicarles que están caminando mal, y un ciego que guía a otro ciego, los dos caerán en un abismo profundo, y ese abismo abajo está el infierno. Entonces por eso hay que enseñar lo que es correcto. Por lo tanto, usted enseñe con amor en el trabajo a su compañera que le dice, no estuve rezando por los muertos ayer, y dígale, mira, mi amor, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Eso no es bíblico, tú estás equivocada. Mira lo que la Escritura dice, que los santos son vivos, que comen pupusas, que todavía danzan y alaban la presencia del Señor. Esos son los santos que rogamos a Dios que tenga misericordia por los que no se han convertido, etc. Entonces, vale la pena estudiar y escudriñar, hermanos. Una herejía, hermanos, es aquella que se adora al hombre. Usted sabe que se adora al hombre de la tierra, lo besan la mano,
En los pueblos va el sacerdote y la gente se le hinca y le besa la mano. Eso es completamente equivocado. Al único que tú te le puedes postrar es a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Anoche, un día esto, yo corregía a alguien porque me dice que le va a presentar un anillo a su novia porque quiere casar. Pero lo que nos ha enseñado la televisión, las novelas, que viene el hombre todo raro ahí y se le postra a la mujer y le da el anillo. Esa es una locura. Usted no le presta a nadie en la tierra, solamente ante Dios. Porque el único que hay que postrarse es ante el Dios Todopoderoso. Entonces yo le dije, cuando le presente el anillo, no seas novelero. Tú llega y diga, mi amor, ¿te quieres casar conmigo? O si no, no te quieres casar, tranquila. Así, sencillo. Entonces, porque hay que enseñar cosas. De manera tal que esta noche yo quiero dejar que ore Edelmar porque es de jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Vamos a ver si es cierto, vienen los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes?